nos quedamos en la última diapositiva respecto a, si mal no recuerdo, la iluminación y las lámparas o luminarias que se deberían de utilizar. Hablábamos que la iluminación natural o artificial debe ser adecuada para las labores de manufactura, sobre todo para las tareas de inspección. Yo les comentaba que hay algunos procesos o diferentes productos, el cual el color, en el caso de los alimentos, es bien importante. Entonces es siempre necesario tener la iluminación adecuada con el fin de que no afecte el proceso. Entonces las luces, y aparte de eso, las luces, dice, deben estar protegidas con mamparas o cubiertas de plástico para que en caso de rotura protejan el alimento. Es decir, no caiga sobre ellos ninguna sustancia o ninguna cuerpo extraño, ¿verdad? Ya sea cristal, lo que sea, plástico que pueda convertirse en un agente de contaminación, en este caso físico. Luego dice la ventilación, ya sea natural o mecánica, debe proyectarse y construirse de manera que el aire no fluya nunca de las zonas sucias a zonas limpias o zonas húmedas a zonas secas. Con respecto a eso, aquí lo comenta de nuevo, pero se debe tener un gran cuidado. Y por ejemplo, aquí hay una especie de un cuarto, digamos, donde se produce algún producto alimenticio. Y hay dos casos. Por ejemplo, en este caso donde se inyecta aire, en el caso se inyecta aire del exterior hacia el cuarto. Entonces hay un flujo de aire positivo y el flujo tiene que ir hacia afuera, ¿sí? Quiere decir que aquellas operaciones o aquellos procesos en los cuales posiblemente puedan generar algún olor o de repente las zonas sucias deberían de estar al final del proceso, o en este cuarto, ¿no? Ya, por ejemplo, donde se generan los desechos, podría ser acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire es inyectado hacia afuera. Entonces, si yo tengo esas operaciones, digamos, en esta zona, todo el cuarto prácticamente se va a contaminar con ya sea el olor, o algún aire sucio, digamos, o que pueda generar contaminación para el producto. Eh, en caso contrario es cuando, por ejemplo, yo tengo el acceso, este es el acceso, por ejemplo, la puerta, ¿no? Es el acceso al área. Entonces el aire debe fluir hacia allá. Por lo tanto, el flujo del proceso también debe de ser hacia allá, es considerando que en la mayoría de casos al final posiblemente se generen los desechos, ¿no? ¿Ya? O aquellos procesos en los cuales me genere algún contaminante. Lo mismo si es al contrario, ¿ya? Si es al contrario, si el aire entra en la zona de acceso, por ejemplo, manejo un extractor de aire con el fin de eliminar olores, con el fin de eliminar contaminantes, esos procesos, los cuales son contaminantes o esos olores, deben de estar al final, ¿verdad? O al menos en la zona final de esa área. ¿Por qué? Porque el objetivo de la misma forma es que extraiga el aire en esa posición. Si estuviesen en la entrada, puede extraer el aire, pero el aire va a pasar por todo el proceso. O sea, va a contaminar toda el área. Entonces, claro, el apoyo de los extractores también es importante, ¿verdad? Igual de los inyectores de aire. Se tiene que ver en función del proceso como tal, ¿verdad? Aquí estamos entendiendo la parte de la ubicación con la posición que tenemos en el ejemplo, ¿no? Donde el aire está en esta esquina y ya sea el inyector o el extractor de aire, ¿ya? Pero esto es bien delicado en el sentido de que a veces se hace un mal diseño, se colocan los extractores en posiciones que no son adecuadas y por eso el aire no fluye. El olor ahí se queda.
¿ya? O el aire contaminado ahí se queda. Entonces, eso es bien importante, considerar el flujo del proceso y tener en cuenta la posición de los procesos que me generan, ya sea que son de zonas sucias o zonas húmedas, ya que generan, por ejemplo, humedad, con el fin de ubicar los extractores o los inyectores de aire en posiciones los cuales no me afecten las otras partes del proceso, ya sean las áreas secas, las áreas limpias, o no me contamine con olores todo mi proceso, ¿no? Porque a veces los alimentos están delicados que, que fácilmente pueden tener un olor o adquirir un olor en función del aire y esto producto tal vez de un mal diseño del proceso, ¿no? Entonces por eso es bien importante también la ventilación, ya sea natural o mecánica, ¿no? Considerar cómo se genera dentro de la planta y cómo es el proceso que nosotros tenemos. Ahí es donde entran ustedes como ingenieros en alimentos, los conocedores de los procesos de fabricación de alimentos y en identificar estos puntos críticos, ¿no? Y diseñar las plantas en función de eso. Luego también es importante hablar de los equipos. Los equipos recipientes y utensilios que entren en contacto con los alimentos deben estar situados y diseñados de manera que sean fáciles de limpiar, desinfectar y mantener con el fin de evitar la contaminación. Ese es el objetivo de los equipos, ¿no? De los utensilios que se ocupan para la fabricación de productos alimenticios. No deben transmitir sustancias extrañas o tóxicas a los alimentos y deben de ser de un material duradero. Además, su diseño debe permitir que sea desmontable para facilitar el saneamiento y la inspección. Acá, como pueden ver ustedes en la mayoría de fotografía, el material por regla general que se utiliza y el más adecuado es el acero inoxidable, ¿sí? El acero inoxidable, la verdad que tiene todas las características y propiedades las cuales hacen que tanto sea fácil de limpiar, sea fácil de desinfectar y aparte no se corroe, tienen mayor tiempo de duración eh, y evita la contaminación debido a todas esas facilidades que presenta. Aquí le muestro yo algunas de las características y cualidades del acero. ¿Verdad? El acero inoxidable está presente en una de las industrias en una de las industrias de mayor importancia, que es la industria alimentaria, como la de los alimentos. Los beneficios que este brinda de todo el proceso son muy importantes para la producción de comestibles. Este material se utiliza en la industria alimentaria porque es higiénico al presentar las siguientes características. Elevada resistencia a la corrosión. El acero inoxidable de por sí, bajo norma, y ahí es donde sí es importante, el acero que se utiliza es un acero IC 304, que eso es una normativa que existe de aceros, que son aleaciones las cuales hacen que sea inoxidable. Eh, Porque puede venderla en el mercado no simplemente porque se ve plateado, brilloso, significa que es un buen acero. Posiblemente no sea ni acero. Hay utensilios de cocina que son niquelados o tienen nada más una capa, ¿no? De níquel y no necesariamente es un acero como debe de ser, ¿verdad? Entonces, el acero propio, y en cuanto a normativas, el IC 304, por ejemplo, tiene una resistencia a la corrosión, ¿verdad? Hay otros aceros también, hay normativas de aceros. Luego, la superficie es totalmente compactada, ¿sí? Elevada resistencia de choques y tensiones mecánicas, es muy resistente, ¿verdad? El acero como tal se puede golpear y todo y no se daña tan fácilmente. Tiene resistencia a variaciones térmicas, le resiste temperaturas, tanto altas temperaturas como bajas temperaturas, ¿ya? Ausencia de recubrimientos de fácil deterioro, esto es importante. A veces
hay utensilios para fabricar alimentos que se ven como que es acero inoxidable, se ven plateados, se ven brillosos, pero con el tiempo se oxidan o con el tiempo se cae el recubrimiento que tienen. Ese no es un acero inoxidable. Ese puede ser un metal con algún recubrimiento que hace que parezca un acero inoxidable. Entonces es siempre importante mostrar o que le muestren la garantía respecto al acero que se ha utilizado para la fabricación de los utensilios. No aporta partículas por desprendimiento, eso también lo que le mencionaba es bien importante porque hay acero o hay metales los cuales son recubrimientos, ¿ya? Y con el tiempo eso se cae y eso, si es un utensilio para preparar alimentos, incluso se puede ir en el alimento, ¿ya? Pero el acero inoxidable como tal no le va a suceder eso. Es imposible que haya se desprenda una partícula del acero. Si sucede eso, es que no es el acero correcto o el acero bajo norma. Óptima capacidad de limpieza y en consecuencia elevado grado de eliminación de bacterias. Eso también es importante. El acero también es muy fácil limpiarlo y sanitizarlo, desinfectarlo. Por consecuencia, eso también elimina las bacterias y es mucho más fácil para que nuestro producto sea inocuo, ¿verdad? Entonces, en la parte de equipos, el acero inoxidable eh, es el mejor en cuanto a desinfección, limpieza, ¿no? Es lo mejor que en corrosión, resistencia a las temperaturas, es lo mejor. Luego, algo bien importante también en las instalaciones y la aplicación de las buenas prácticas de manufactura es los servicios. Uno que es vital es en cuanto al abastecimiento de agua. Deben disponerse de un abastecimiento suficiente y continuo de agua potable, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento como tanques y reservorios con tapa. Eh, Normalmente, y aquí suele pasar mucho en el país, si la empresa, por ejemplo la planta, es una planta que no está ubicada en la zona urbana, posiblemente en una zona rural o en las zonas aledañas a la ciudad, a veces en algunas zonas no hay eh, eh, un servicio de agua potable como tal, ¿no? O a veces hay servicios, pero son deficientes. Entonces, siempre es recomendado que la empresa, en este caso, tenga su propio abastecimiento de agua, ¿verdad? Muchas empresas tienen sus propios pozos, sistemas de bombeo para generar el agua y lógico, tienen que también, aparte de eso, instalar sistemas de filtrado y sistemas de purificación de agua. Eso es bien importante. Ahora, los tanques, por ejemplo, o los centros de abastecimiento de agua, ya sea potable o ya sea de pozo, dependiendo porque hay diferentes tipos de uso, ¿verdad? O aguas, calidades de agua, dependiendo de los procesos, este, deben de estar cubiertos, deben de estar con sus tapas, deben de estar en buen estado, si es posible, tanto exterior como interior, que si es necesario, ¿verdad? Pintándolos con alguna pintura, como mencionábamos anteriormente, de grado alimenticio y mantenerlos siempre en buen estado. Verificar el estado de los tanques, de los reservorios, el estado de limpieza que están, definir cada cuánto tiempo se va a realizar un proceso de sanitización de los tanques, ¿ya? Todo eso es parte necesaria en las plantas productoras de alimentos. Toda industria alimentaria, ahí como yo lo he mencionado anteriormente, también depende de eh, el tipo de industria, ¿no? Hay procesos que van a necesitar una agua muy, este, simplemente potable, otras que van a necesitar un abastecimiento de agua más que potable, ¿no? Es decir, no basta con el agua potable que nos da ANDA, por decir. Toda industria alimentaria deberá disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable. Eso es bien importante, ¿verdad? Velar por eso, ¿no? Si su proceso lo exige, tiene que tener suficiente agua potable, ¿ya? Si existen fuentes de agua no potable, deberán de ser independientes, así como estar debidamente identificadas y sin conexiones a las líneas de agua potable.
siempre se deben manejar diferentes líneas o tuberías con el fin de evitar la contaminación cruzada. Es decir, que no se vaya a mezclar el agua posiblemente que no es potable con el agua potable. Y posiblemente yo todavía el agua potable le pase algún filtrado, le pase algún purificador de agua y la convierta aún en una mejor agua. Pues así debería yo también tener identificadas las diferentes tuberías con el fin de evitar la contaminación cruzada, ¿no? Y tener bien identificada cuáles son las aguas que voy a utilizar para diferentes procesos. Hay procesos que no necesitan agua ni siquiera potable. Y hay procesos que sí necesitan agua potable o un agua más que potable, ¿verdad? Se supone que potable es que es apta para el consumo humano, pero este, todavía se puede mejorar más. El agua será potable si cumple con las regulaciones nacionales o con las especificaciones de las directrices para la calidad de agua potable de la OMS, Organización Mundial de la Salud, o bien ser de calidad superior si el proceso lo permite, lo que he estado comentando anteriormente. Es necesario, si es necesario, el proceso lo exige, mejorar aún la calidad de agua brindada por ANDA, que es el agua potable, instalar los servicios de filtrado, purificación de agua, ¿no? Y tener el cuidado de no mezclar tuberías para evitar la contaminación cruzada. Con respecto a las tuberías, dice el sistema de abastecimiento de agua no potable, por ejemplo, el que se usa en los sistemas contra incendios. Por ejemplo, en un sistema contra incendios no necesito agua potable, fácilmente podría ser un agua de pozo, ¿ya? La producción de vapor en la refrigeración y para otros fines que no impliquen el contacto con los alimentos debe estar debidamente identificado. Ser independientes de la red de agua potable y no debe haber peligro de reflujo hacia el sistema de agua potable, es decir, con el fin de evitar la contaminación cruzada. Con esta parte también viene algo de la tarea, que yo quiero que investiguen un poco sobre normativas en cuanto a colores para la higiene, la seguridad de los productos. También en la parte de tuberías hay muchos procesos de fabricación de alimentos que requieren de muchas tuberías. Entonces, por ahí viene la tarea. Pero lo que nos dice es, bueno, identifique las tuberías y trate la manera de que no se mezclen. Por ejemplo, pueden haber diferentes tipos de agua y no solamente agua en los procesos, ¿no? Hay también el producto en muchos procesos, producto alimenticio, este, corre a través de las tuberías, ¿no? Ahí entra de nuevo también la parte de tuberías, por ejemplo, de acero inoxidable, ¿ya? Los materiales para la tubería. Ahora, para agua son los materiales normales que nosotros usamos o que se usa en las viviendas, por ejemplo, es funcional. Ahora, sí lo importante es tenerlas identificadas, ya sea por color y con el fin, y también separadas con el fin de evitar contaminación cruzada, no mezclar las aguas. No tiene sentido tener tuberías de agua potable, de no potable, y si hay un punto en el cual se unen, se mezclan y al final no sabe ni de cuál está consumiendo. Se debe contar con instalaciones adecuadas para el desagüe. Bueno, volviendo un poco a la parte del desagüe, esto se lo he incorporado más con el fin de aclarar o definir un poco más algunos detalles de la parte de los desagües. Y la eliminación de desechos, estas instalaciones deben diseñarse y construirse de manera tal que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del sistema de abastecimiento de agua potable. Para la limpieza de los alimentos, dice, los utensilios y los equipos, se debe disponer de instalaciones adecuadas situadas en lugares que no generen contaminación cruzada hacia los alimentos. Es bien importante la parte de los desechos, porque el fin o el objetivo debería de ser no contaminar el producto. Es la famosa contaminación cruzada con los desechos, ¿no? Por eso en algún momento antes de la presentación o en la primera parte mencionaba sobre la eliminación de desechos que debe de hacerse, eh, de tener claro en el momento del proceso, lo mejor debería ser al final del proceso, ¿ya? O si en todo caso por la cantidad de desechos se requiere que se haga durante el proceso, definir momentos, tiempos en los cuales va a haber una eliminación y tomar todas las medidas con el fin de evitar la contaminación del producto que está en proceso, ¿ya?
Además, dice un abastecimiento suficiente de agua potable y de caliente cuando sea necesario. Por razones de higiene y seguridad es importante eliminar los residuos sólidos del suelo en las áreas de procesamiento de alimentos. En la mayoría de los casos, estos residuos se vierten en un canal de drenaje o en un punto de drenaje, por lo que es importante asegurar un fácil acceso de las partículas de residuos del drenaje y evitar posibles barreras que dificulten el enjuagado de los restos hacia el desagüe. Con los desagües se recomienda utilizar un diseño de unas rejillas con lados abiertos que permiten un acceso fácil de los residuos sólidos. Si se fijan, aquí está abierto esto. Esto lo que hace es que facilita el ingreso de los residuos sólidos hacia adentro, hacia la canaleta de, de desagüe. ¿Ya? También facilita el hecho de que no en estas áreas, cuando es un marco, normalmente, por ejemplo, los desagües que uno ve en áreas comunes que no son de preparación de alimentos, tienen un marco. Pues muchas veces, si ustedes se fijan, inclusive en su vivienda, en esos marcos es donde se acumula la suciedad, ¿ya? Ahí, entonces, si están cayendo ahí los desechos, en esa área es donde se va a acumular bacterias, se va a acumular contaminantes, productos, entonces es importante y en la manera de lo posible que no tengan un marco como tal, ¿no? Sino que sean con lados abiertos que aparte que facilitan el ingreso de los residuos, también facilitan la limpieza de los mismos y evitan ser fuentes de contaminación, ¿verdad? Porque en esas esquinas, en esos marcos es donde se acumula toda la suciedad. Dice, por lo que para esto se recomienda instalar rejillas con lados abiertos. Bueno, lo que hemos estado comentando. Estas últimas tienden a retener los residuos y alrededor del desagüe. Sí, lo que mencionaba, en el caso cuando no son abiertas, ahí retienen los residuos y ahí alrededor del desagüe se mantiene, ahí donde se generan bacterias y todo eso, ¿no? Luego, el siguiente reto es asegurar el nivel de suficiente, pero no excesivo de agua para elevar y arrastrar al día. Uno, en lo que mencionábamos anteriormente, era eh, el piso, ¿no? El piso tiene que tener una inclinación de al menos o un máximo de un 2%. Le explicaba esto, que el 2% significa que por cada 100 metros, digamos, 2 metros de inclinación vamos a poner en una planta, que debe decir 2 metros, es una gran inclinación, ¿verdad? Sí, lo es, pero lógico que nadie va a poner un 100 metros. Esa es una forma de referencia para entender el porcentaje. Al final, quiere decir que yo les comentaba, bueno, si usted tiene un metro, metros donde se generan los desagües y van hacia el centro del desagüe, debe de tener básicamente un centímetro, es lo máximo, ¿no? Podría ser un poco menos si usted verifica que el fluido corre adecuadamente, ¿ya? Lo importante es que fluya en el drenaje, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya hace referencia también al nivel suficiente que debe tener, pero no excesivo, dice, de agua hacia la salida. Esto ya es en la parte del drenaje. En la parte del drenaje también debe de tener un nivel para que éste corra, porque de nada sirve que en el piso tenga la inclinación, ¿sí? Que en el piso tenga usted la inclinación, pero que en el drenaje o en la cuneta o en la canaleta no haya inclinación. Si no hay inclinación, ahí se va a ir acumulando los residuos, el líquido, ahí se va a acumular. Entonces esto también tiene que tener ya una inclinación, pero ya con el fin de que se haga el desagüe hacia la salida. Ya eso es hacia el sistema de drenaje de la planta. También tiene que tener una inclinación adecuada para que fluya. Y luego también hay diferentes diseños de canaletas. Por ejemplo, dice la canaleta en forma de U, tiene un fondo llano y requiere de un volumen significativo de agua para elevar los residuos y poder transportar. Por lo que lo ideal sería combinar la forma de U con la forma de B en el fondo de la canaleta. Y es este diseño que pueden ver acá. Es una forma, porque si solo es U, dice, es una forma llana que se va a acumular. Con este objetivo, por la forma y el diseño, cae hacia el fondo, ¿no? Y la misma inclinación hace que esto fluya. Pero el objetivo es que llegue a esta parte de acá. Ya, si solamente esto puede ser recto y redondo, puede acumularse en estas áreas.
Por lo tanto, es un diseño que se recomienda para las canaletas de desagüe cuando hay desechos sólidos o líquidos en la planta de producción de alimentos. La acumulación de agua en el suelo. En áreas con grandes cantidades de residuos sólidos existe un mayor riesgo de acumulación de agua en el suelo, debido a un flujo reducido en el sistema de drenaje. En muchos casos, el motivo es la limitación del flujo a través de la cesta de filtrado. Bueno, también hay procesos en los que generan tanto residuos sólidos como líquidos. Entonces, lo que dice, bueno, utilice cestas de filtrado, ya, pero teniendo en cuenta y considerando la limpieza de estas también, ¿no? Porque de lo contrario, si usted no las limpia eh, cada cierto tiempo, lo que va a pasar es que esas mismas cestas se van a convertir en una obstrucción para que fluya el líquido. ¿Ya? Está tan llena de residuos sólidos que el líquido ya no fluye, por lo tanto no se va a no va a fluir o no se va a drenar el líquido. Y eso va a ser una acumulación de líquido, al final es un contaminante porque ahí se van creando bacterias y microorganismos. Entonces, es importante manejar cestas de filtrado y verificar la limpieza. También hoy en día he visto yo en algún momento hay unas especies de trampas, se le llama trampas de agua, si no mal recuerdo, donde cae el sólido, pero el líquido sí logra fluir. No conseguí una fotografía, pero sí hay trampas de filtrado, de agua, se le llama trampas de agua para el desagüe, en donde cae el sólido, pero el diseño les permite que el líquido fluya. Ahora, hay trampas de filtrado, perdón, trampas de agua, las cuales son fijas, normalmente las fijan, pero eso tampoco es muy recomendado, porque es más difícil la limpieza. Es mejor, hay esas trampas que son, se pueden cambiar, son ajustables y de mayor facilidad para realizar la limpieza. Solo se quitan, se limpian, se exponen y ya siguen trabajando, ¿no? Bueno, también lo importante dentro de las plantas de producción de alimentos son los servicios de higiene. Los servicios de higiene también es importante para el personal, debe ser suficiente el número para facilitar la higiene del personal y evitar el riesgo de contaminación de los alimentos. Ya los ingenieros, los arquitectos civiles se manejan tablas en función de la cantidad de empleados, cuántos sanitarios debe tener, duchas si es necesario, lavamanos, todo eso, ¿verdad? Todo eso debe de estar, proveerse de la mejor forma y también, si es necesario, dice abastecimiento de agua permanente siempre, ¿verdad? Pero preferentemente caliente y fría si es necesario, el proceso lo requiere. Lo otro es que la limpieza es bien importante. Fíjense que en las auditorías de buenas prácticas, a mí que me ha tocado defender el sistema de buenas prácticas en varias ocasiones, de los auditores, una, algo que hacen los auditores normalmente es ir a los baños, ir a los baños, perdón. Es algo que ellos hacen con el fin de ver la higiene, ¿no? La idea es ver cómo tienen los baños. Eso dice mucho de la empresa. Si aparentemente usted, claro, para la auditoría puede estar listo y tiene, por ejemplo, todas las áreas limpias, hoy viene la auditoría porque le dicen hasta el día que van a llegar, ¿verdad? La hora y todo. Entonces usted prepara todo el proceso. Ahí lo tiene limpio, lógico, ¿verdad? Posiblemente hayan cosas que fallen, ¿no? Pero para ese día usted se prepara. Bueno, esto cuando veamos la parte de auditorías más adelante, eh, lo vamos a ver más, pero solo para comentarle que una de las técnicas que tienen, y yo al inicio no entendía, ¿verdad? Porque siempre los autores siempre pedían ir al baño. Y decía yo, estos no van al baño antes de ir a la casa, antes de salir, ¿verdad? Pero no, el fin de ellos no es tanto ir al baño porque tengan la necesidad de ir al baño, sino que les gusta siempre ir a ver cómo son los baños, porque los baños dicen mucho del tipo de empresa, de la higiene que se aplica en las empresas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el baño es algo que no lo puedo controlar al 100%, ¿no? Es decir, este,
no voy a pasar, aunque sí, en las empresas de alimentos debe de ser así. Yo en la oportunidad que he tenido de trabajar en empresas de alimentos, había una empresa outsourcing que se contrataba para pues, velar por la limpieza y la limpieza de los baños era que cada media hora, ¿verdad? O sea, las personas encargadas estaban pendientes, ¿verdad? Si alguien entraba, cómo dejó, bueno, si dejó sucio, hacer la limpieza. Era un trabajo bastante arduo eso. Entonces, así debería de ser, porque normalmente uno tiende a desatender esta parte y se realiza que la limpieza una vez al día, o una vez en la mañana y una vez en la tarde, pero hay momentos en los que permanece muy sucio. Entonces, en los baños se puede ver no solo la higiene de la persona, que es también se logra ver, ¿verdad? No solo la parte de la empresa, le iba a decir, sino también la higiene de las personas, ¿no? Ahí se puede ver qué tan higiénicas son las personas. Entonces, muchas veces es algo que los auditores toman en cuenta, ir a ver los lockers, ir a ver los baños, y así de repente, porque es lo que menos uno se imagina, ¿no? Que van a ir al baño. Y ahí ven y pueden observar si realmente es una empresa hasta cierto punto higiénica eh, y qué tanto aplican las condiciones higiénicas, ¿no? Entonces es bien importante abastecer de suficientes servicios de higiene para los empleados, pero también de mantenerlos adecuadamente. Bueno, también la parte de control de temperatura, ¿verdad? Es bien importante. Con relación al control de temperatura, dependiendo de las operaciones que se realicen en la planta, se debe tener instalaciones para llevar a cabo los procesos de calentamiento, cocción, enfriamiento, refrigeración, congelación. Bueno, son todos los servicios, dependiendo del proceso, se deben de tener bien, bien definidos. Y luego, si yo necesito cuartos fríos, si yo necesito temperatura, control de temperatura, todo eso lo debo de garantizar en el diseño de las plantas. En relación a la iluminación, se debe disponer de iluminación natural o adecuada. Esto creo que habíamos hablado un poco. La intensidad debe ser adecuada para las operaciones que se realicen como inspección y la lectura de controles. Como les decía, a veces en algunos procesos en productos alimenticios, el color es bien importante. El color es bien importante, es parte de una de las características de calidad, ¿ya? Y puede ser la diferencia de alguien creer que algo en un producto, por ejemplo, preparado alimenticio, puede decir esto está quemado o no está quemado, y simplemente es el color, ¿ya? Entonces, por eso la iluminación y el color, normalmente se recomienda utilizar una lámpara blanca, ¿verdad? Porque también no debe de ser una lámpara la cual me afecte el color. Ya no le voy a poner una luz amarilla o una luz de color cuando yo vea el producto, si es un criterio crítico o un punto crítico, me afecte la visión del color de que me está generando. No debe dar lugar a colores falseados, dice, es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Colores falseados, pues esto debe llevar decisiones erróneas, particularmente en los procesos de inspección o tratamientos térmicos, donde el cambio de color de los productos, la cocción o el tostado es un indicador importante. Usted ve algo y lo ve más oscuro o lo ve menos oscuro y va a considerar que le falta cocción o de repente que eso está muy tostado y cuando no es así. Es simplemente porque altera los colores con el tipo de iluminación o tiene una iluminación deficiente. Por eso es importante la iluminación en todo este tipo de procesos. Se recomienda que la iluminación no sea inferior a los siguientes valores: 540 lux en las áreas de inspección donde debe hacerse el examen detallado. En inspección, ¿verdad? O sea, debe de haber mayor iluminación en las áreas de inspección o control de calidad. 220 lux en las áreas de producción y 110 lux en las otras áreas como oficinas, pasillos, etc. Hay aparatos luxímetros los cuales le permiten medir eh, la, la, la intensidad de la iluminación, ¿no? Y lo otro, ya también en cuanto a luminarias, estas tienen sus especificaciones de acuerdo a la altura y la posición, los luxes que pueden generar, el área que pueden iluminar, y en este caso se puede determinar cuántas, por ejemplo, luminarias necesita o cuántas lámparas necesita en una área específica para alcanzar los luxes necesarios, ¿no? Pero como regla general se tiene esos parámetros: 540 para áreas de inspección, 220 para áreas de producción y 110 para
otras áreas. Inclusive los mismos proveedores de las luminarias le hacen el estudio, ¿no? Le pueden ir a hacer el estudio, le llevan un luxímetro, le miden cuánto es y le determinan si la luz es suficiente. Bueno, hoy en día también, no, si mal no recuerdo, el Ministerio de Trabajo, cuando hace inspecciones de seguridad, también se puede verificar la intensidad de la luz, ¿ya? Porque al final eso también afecta la salud del trabajador. Por ejemplo, en una oficina en la cual usted tiene una luz una intensidad muy baja, le va a dañar la vista, ¿no? Más si tiene un monitor de una computadora con un alto brillo y la iluminación es baja, eso le afecta a la vista. Entonces, en la parte de seguridad también es bien importante definir todo eso. Luego, en cuanto al almacenamiento, es importante disponer de instalaciones adecuadas para almacenar los alimentos, materia prima, intermedios y productos terminados. Los ingredientes y los insumos alimentarios y los productos químicos no alimentarios. De ser necesario, se debe disponer de ambientes separados. Eso es bien importante para almacenar las materias primas, los insumos, el material de empaque y productos finales. Lo que le recomienda las buenas prácticas es que sus bodegas, sus almacenes, en la medida de lo posible, porque no siempre se puede, pero en la medida de lo posible, estén en áreas separadas, ¿no? Una cosa es la materia prima, otra cosa es el producto en proceso, ¿ya? Los insumos que yo voy a utilizar y el producto final, con el fin de evitar siempre contaminación cruzada, ¿ya? Y lo otro es, por ejemplo, de productos que no son parte en sí, que se puedan contaminar, por ejemplo, materiales de empaque, aunque sí, ¿verdad? El material de empaque en algunos casos se puede contaminar con polvo, suciedad y hacer un factor contaminante. Pero hay otros, por decir algo, papelería, que no están directamente, que son insumos, ¿verdad? No están directamente relacionados con el proceso. Todo eso separado, en la medida de lo posible, ¿no? Las instalaciones de almacenamiento deben proyectarse y construirse de manera tal que faciliten su limpieza, su mantenimiento y que impidan el ingreso. Lo mismo le piden para los almacenes, por ejemplo, lo de las esquinas redondeadas, todo lo que es iluminación, ventilación, todo lo que hemos visto, lo mismo, no solo en planta de producción, sino también en almacenes. Y si no se puede tener áreas separadas, al menos tenerlas bastante identificadas y delimitadas en función de tipo de insumo o materia prima o producto en proceso, producto final que usted esté almacenando en las bodegas. Los productos de limpieza y sustancias peligrosas deben almacenarse separadamente y estar debidamente identificadas y rotuladas. Eso sí es bien importante. Si lo demás no lo puedo separar por infraestructura, sí es necesario que la parte de químicos o productos de limpieza, sustancias, por ejemplo, que se ocupa mucho en la parte de sanitización, todo eso sí se debe tener completamente separado, tener un almacén diferente, ¿no? Eso sí es prácticamente obligatorio. No va a mezclar productos de limpieza, productos químicos con alimentos. Entonces ahí sí es necesario tenerlo debidamente rotulado, identificado, hojas de seguridad, este, con el fin de evitar posibles no solo contaminaciones, sino daños a la salud y a la seguridad de los trabajadores. Instalaciones deben ser de acceso restringido, tanto el almacenaje como el transporte del producto final debe incluir todas las condiciones que permitan la protección de alimentos contra la contaminación física, química y microbiana. Esta protección comprende solo alimentos y no también envases o empaques, todo, ¿verdad? Todo. Bueno, hay muchas limitaciones, ¿verdad? Y por ahí en la clase alguien me decía, sí, mi producto tal vez no aplica, y es cierto, ¿no? Todo esto, las buenas prácticas le dice lo máximo, es decir, no le va a plantear una situación muy mínima, porque de lo contrario no sería. Las buenas prácticas están estructuradas, los lineamientos, en función de las empresas que necesitan el máximo de condiciones higiénicas y para la fabricación de productos inocuos. Pero en la industria hay muchos tipos de procesos y muchos tipos de productos, los cuales algunos no requieren de todos estos lineamientos, ¿no? No es necesario que usted implemente todo esto. Esto se debe de acomodar al tipo de producto que usted fabrica, ¿ya? Siempre considerando qué tipo de producto es y si esto afecta la calidad
y la inocuidad del producto, ¿ya? Hay productos en los cuales no necesito implementar todo esto, ya por el mismo tipo de producto. Y lo otro también, las limitaciones que se tienen, porque si se fija, todo esto requiere de una gran inversión, requiere de inversión. Por lo general, dice, las pequeñas empresas suelen empezar sus presiones en la cocina de sus hogares, en la cochera, en un pequeño establecimiento al alcance de su presupuesto. En otras palabras, sus instalaciones difícilmente se adecuan a las recomendaciones de las buenas prácticas de manufactura, limitaciones que pueden convertirse en un factor para el logro de inocuidad de los productos. De ahí la importancia de que conozcan los requisitos mínimos que deben cumplir el establecimiento para que lo vaya acondicionando progresivamente y puedan lograrse el objetivo de la inocuidad, aunque los recursos sean limitados. Ya, es decir, la parte, si yo no puedo tener unas instalaciones de esta forma, por lo mismo que posiblemente sea una empresa pyme que estoy iniciando, ya, o simplemente yo quisiera implementar unas buenas prácticas en un restaurante, en una venta de comida que estoy haciendo, soy emprendedor y quiero implementarla, hay aspectos básicos que se pueden implementar. No es necesario que las instalaciones tengan todo esto, que los drenajes, todo eso que hemos hablado de los diseños, sí, no es necesario. Ahora, hay aspectos que sí se deben de tomar en cuenta. Por lo menos la parte, y más adelante se va a ver la parte de higiene del personal, ¿no? Que es básica. El lavado de manos, que ya vamos a ver más adelante cómo es importante eso. El utensilio, los utensilios que utiliza, o de repente el equipo de protección que utiliza en la preparación de alimentos, que son cosas que están a la mano, son cosas que están a la mano y que se pueden implementar, ¿ya? Entonces sí se deben de considerar por lo menos los aspectos mínimos, pero claro, las buenas prácticas involucra todas las recomendaciones para la industria eh, alimentaria y desde lo más alto en cuanto a inocuidad se refiere. Esos son lineamientos, pero no todo aplica. Un factor que muchas veces se deja de lado y que resulta esencial es la medición de la temperatura y otras variables indispensables para lograr un producto sano, ¿no? Eso es bien importante, los cuartos fríos, la temperatura que yo necesito en el ambiente. Muchos procesos se realizan en base a la experiencia y el conocimiento empírico, ya a través de la experiencia, lo que es sumamente valioso, pero debe complementarse con acciones que demuestren que realmente se está cumpliendo con las buenas prácticas. ¿Sí? Deben de, y poco a poco, ¿verdad? En el caso de las MIPES, eh, perdón, de las pymes, me acordaba con la MIPE, por eso MIPE, pero en el caso de las pymes, eh, se pueden ir implementando poco a poco, ¿ya? Poco a poco con el fin de, claro, hay aspectos básicos que no se pueden dejar de implementar, es decir, la higiene, la preparación de los alimentos a la hora de entender el proceso de elaboración, eso sí se debe de practicar y no necesito una inversión para ello, ¿no? En eso sí se debe ser muy cuidadoso. En cuanto a instalaciones, en cuanto a otros aspectos, otros lineamientos, sí se debe, si no se tiene con la capacidad en todo, se pueden ir mejorando poco a poco. Las mediciones deben aplicarse en todo el proceso de fabricación. Bueno, esto en cuanto a temperaturas, que era algo que quería importante, el control de temperaturas, control de todo esto, ¿no? Bueno, creo que hasta acá llegaba la que era un poco extenso, este tema sí lo es, pero consideré necesario que también continúe el tema, ¿no? Eh, Así que vamos a cualquier duda que tengan, cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de el grupo de chat o a través de WhatsApp. Así que muchas gracias por su atención.